Y vamos a tener este mensaje que titulé Certeza en medio de un mundo confundido. Y creo que me volví un poquito mejor en poner títulos, porque al principio nomás les ponía así una palabra y el pastor me dijo, no, tienes que ponerle algo bien. Y pues ya, más o menos ya van agarrando forma. Entonces vamos a tener este mensaje, y es que cuando estaba revisando aquí la Biblia pensaba en los barcos. Cuando un barco anda en alta mar y busca un lugar para llegar a la costa, pues es muy fácil cuando el lugar es de día, cuando el lugar está tranquilo, está soleado. Pero ¿qué pasa cuando es de noche? Cuando hay una tormenta, cuando hay una niebla que no permite ver. ¿Cómo saber a dónde llegar? ¿Cómo saber dónde hay tierra firme? Y pues la respuesta es un faro, ¿no? Entonces hemos visto esos faros que prenden esa luz y esa es la que alumbra, ¿no? Dice, aquí es el lugar. ¿Y cómo sabemos que ese faro realmente está en un lugar seguro? ¿Cómo sabemos que ese faro realmente es el lugar al que tenemos que llegar? Creo que no hay nada más que el que conduzca el bote, el marinero tiene que tener certeza de que esa luz de ahí es el faro. Y aunque no se vea nada más, él sabe que esa luz de ahí es a donde tiene que llegar. Y hermano, en el mundo en el que vivimos actualmente es un mundo muy confundido, un mundo en el que hay una cantidad enorme de doctrinas, una cantidad enorme de ideas, algunas, bueno, no todas malas, algunas suenan a que están bien, algunas suenan a que decimos, bueno, a lo mejor eso puede pasar, pero cuando las analizamos realmente nos damos cuenta que muchas de esas ideas están totalmente alejadas de la palabra de Dios. Y en medio de este mundo que está confundido, en medio de esa tiniebla, en medio de esa neblina, nosotros debemos buscar esa certeza que tenemos como cristianos, buscar ese faro, que sin duda alguna es la palabra que Dios nos ha dejado. Y quiero que leamos ahí en esta primera carta de Juan, capítulo 5. Le voy a invitar a que la busque ahí en su Biblia para estar meditando en ella y leer lo que dice el versículo 6 en adelante. Voy a leer del versículo 6, dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sabe, hermano? Lo primero que nace aquí en la carta de Juan, y lo he venido diciendo en los demás mensajes, Juan se encontraba en un momento en el que la iglesia no era perseguida, la iglesia no estaba siendo atacada, la iglesia no estaba siendo asesinada como en otros tiempos. Aquí el problema era que habían ideas que se estaban inmiscuyendo en la iglesia y la estaban haciendo tambalear. Y muy precisamente Juan habla esta carta a la iglesia que tenía ese problema con los gnósticos. Vuelvo a hacer una recapitulación porque yo sé que no todos han estado en estos mensajes, pero los gnósticos tenían la idea de que de que el pecado, o más bien la carne, no podía ser uno mismo con el espíritu. De tal forma de si Jesús hubiera sido un ser humano como nosotros, tendría que haber tenido una parte de carne. Entonces ellos pensaban que Jesús era un ente separado y Jesús era espíritu y solo se materializó de alguna forma, pero que no era un ser humano. Y si nosotros tomáramos esa idea como cierta, estaríamos, desvalorando ese sacrificio que él hizo en la cruz. Entonces Juan habla a ellos y les dice, esas ideas no son ciertas y no dejen que esas ideas entren a la iglesia. Y por eso comienza la carta hablando acerca de esta enseñanza y la termina con la misma. Dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. La agua haciendo alusión a su ministerio, a ese bautismo que tuvo Jesús antes de iniciar. Si recuerda aquel momento donde Jesús va con Juan el Bautista, lo bautiza Juan, y del cielo desciende una paloma que dice, este es mi hijo en el que tengo complacencia. Y en ese momento Jesús inicia su ministerio, y es que Jesús vino en agua, pero también vino en sangre, porque él terminó su ministerio. Bueno, no terminó ahí, ¿verdad? Porque resucitó y estuvo más días aquí en la tierra, pero él culminó, su obra en una cruz. Él murió, él derramó sangre, y por ello es que nosotros estamos aquí, por ese perdón, es que nosotros podemos tener esa confianza de acercarnos a Dios. Y eso lo recalca Juan, y lo va recalcando en cada uno de los capítulos, y muy presentemente dice aquí eso, no solo con agua, sino con agua y con sangre, lo repite. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y Juan aquí mete otra parte. Anteriormente en los otros capítulos, Juan venía hablando de un testimonio apostólico, un testimonio de aquellos que estuvieron con Jesús y seguían repitiendo sus enseñanzas. Y decía, bueno, ¿cómo podemos decir que Jesús no existió o que lo de Jesús fue mentira
Si tenemos a varios discípulos, a varios apóstoles que vivieron con él todo eso y estuvieron proclamando, que ellos lo vieron cuando resucitó, que ellos lo vieron cuando ascendió. Pero ahora Juan mete otra parte también relevante e importante: el Espíritu. El ministerio de Jesús, ¿quién es Él? ¿Qué fue lo que hizo? Tiene un respaldo por evidencia externa, que son los apóstoles, pero también tiene una evidencia interna, que es ese testimonio que da el Espíritu Santo a nuestra vida. Y vamos a leer lo que dice Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 12 al 18. Dice así Juan 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús responde: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Es que Jesús hace referencia a una parte que se encuentra en la ley, en Deuteronomio 19:15. Y voy a permitirme leerlo también para entrar un poquito en contexto a lo que Jesús quería decir en este momento. Deuteronomio 19, versículo 15, dice así: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y es que la ley tenía bien asentado que para que algo fuera real no podía decirlo solo una persona, sino que había de tener testigos. Si alguien quería decir: no, es que esa persona de ahí me robó, tenía que haber otro testigo para que realmente se pudiera hacer justicia. Y Jesús, cuando habla aquí con los fariseos, que empiezan a decirle que no, es que tú eres un mentiroso porque tú eres el que dice, Jesús dice: no, es que no soy solo yo doy testimonio de mí, pero también el Padre que me envió da testimonio. Y ese mismo Padre que lo envió es el Dios que nosotros adoramos, es el Dios que nosotros servimos, y es el Dios que da testimonio a nuestra vida de que ese sacrificio fue real. Existe ese testimonio espiritual, y es lo que continúa diciendo en el versículo 7: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Haciendo alusión también a lo que decía Jesús, Él no solamente fue el que habló y dijo: yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, sino que en muchas ocasiones incluso Él ni siquiera tenía que decirlo, y lo decían los seguidores, lo decían las demás personas. Pero Él no solamente da el testimonio, sino que también lo da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestro Dios es un Dios trino y las 3 partes fungen en unidad, y podemos verlo en esta parte. Y quiero hacer un paréntesis bien grande aquí en el mensaje porque me pareció bastante interesante cuando estaba analizando esto. Y es que los estudiosos que dicen que saben, dicen que esta parte no estaba escrita en el manuscrito de Juan, sino que fue agregada después. Y voy a leer un poquito de lo que decía aquí un estudio que estaba consultando. Dice: la evidencia externa de los manuscritos no favorece que hayan formado parte de la epístola original, esta parte de aquí, donde dice que los 3 son uno. No aparecen en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo. Solo 8 manuscritos bastante tardíos contienen este texto, que parece corresponder a la revisión de una revisión posterior como traducción de la Biblia al latín. Además, 4 de esos 8 manuscritos contienen una lectura diferente del pasaje que se incluye como una nota al margen que se hablará en griego o latín. Ningún líder eclesiástico, ni siquiera los que participaron en las controversias trinitarias, lo citan. La única versión antigua que lo incluye es la latina, pero no la traducción antigua del latín en su forma primitiva, sino que fue la primera Vulgata, que es esa traducción que se hace del latín. La evidencia interna también milita en contra de su presencia, ya que irrumpe la secuencia de las ideas del escritor. Lo más probable es que las palabras fueron añadidas mucho más tarde al texto. Y quiero hacer otro paréntesis, porque esta enseñanza de la Trinidad es un tema debatible y discutido por algunas otras doctrinas y algunas otras enseñanzas, quienes dicen que
realmente Dios, Jesús y el Espíritu Santo son entidades completamente diferentes. Pero una vez más, si nosotros tuviéramos eso en cuenta, yo creo que entraríamos en el mismo dilema que entró Juan en ese momento. Ideas que desprestigian ese ministerio, que desprestigian la esencia de nuestro Dios. Y por eso quiero abundar un poquito en esta Trinidad, como un paréntesis, y leer lo que dice primera carta a los Corintios 13:14, que es el versículo que más comúnmente se utiliza para hablar, es segunda carta a los Corintios 13:14, para hablar de esta Trinidad, donde Jesús dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Haciendo alusión a eso, a que nuestro Dios es un Dios trino y tiene tres partes, y Dios se encuentra conformado por esas tres. Es decir, Jesucristo era Dios y el Espíritu Santo sigue siendo Dios. No son entidades diferentes, ni estamos hablando de seres que comparten cada quien un pensamiento, sino que todos son una unidad. Y también eso lo desglosa Juan en su Evangelio. Y yo creo que el versículo más claro de esto es lo que dice Juan 1, cuando comienza diciendo: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, el que estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y aquí Juan nos habla igual de esta doctrina, de esta enseñanza y de esta realidad, que el Verbo, es decir, Jesús, estaba con Dios desde el principio, y el Verbo era Dios. No son cosas distintas, y no es que Dios en un futuro decidió crear a Jesús, no. Dios mismo es Jesús. Y hay muchos versículos que hablan acerca de esto, y quiero retomarlo para que veamos que todo esto viene desde el inicio, en Génesis 1. Génesis 1, versículo 26, cuando Dios hace la creación y está creando todo, llega un punto en el que tiene que crear al ser humano. Y las palabras que dice aquí es: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Yo creo que el punto clave aquí es: hagamos al hombre en nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con los ángeles? No, porque nosotros no somos hechos igual a la imagen de los ángeles, somos diferentes. Entonces, ¿con quién está hablando Dios? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Con esa Trinidad, porque el Espíritu Santo y Jesús se encuentran en esa Trinidad, en esa unidad. Y cuando alguien venga y le diga que son cosas distintas, no, hermano, no son cosas distintas, son uno mismo. Y sin duda alguna nuestro Dios es ese Dios trino. Y es es algo, un misterio que a lo mejor no vamos a entender a la totalidad, porque somos seres humanos, y sin duda hay cosas que no entenderemos hasta que estemos allá con el Señor y Él nos explique directamente. Pero sin duda alguna Dios es un Dios trino, y no podemos dejar que enseñanzas externas tambaleen, nuestra fe. Y por eso hablaba de una certeza que debemos tener, y debemos tener certeza de quién es Cristo, de quién es Jesús. Cuando yo estaba en la preparatoria, me acuerdo que íbamos a una clase de filosofía, y el maestro una vez nos preguntó eso, ¿verdad? Dijo: a ver, esto es una mentira y es algo bien ridículo, ¿no? Un cuento de niños que sean tres cosas iguales. Y así como que uno queda así con la duda y dice: bueno, a lo mejor. Pero después fui a que él me explicara, y un hermano de la iglesia me explicaba que es muy fácil, es como los tres roles que podemos tener nosotros. Yo soy hijo, pero también soy hermano, y también soy nieto. Y obviamente tengo privilegios y responsabilidades distintas en cada uno de mis roles. Y me dirijo diferente a como le hablo a mis papás, a como le hablo a mi hermano. Pero eso no quiere decir que soy tres personas, ni que tengo trastorno de personalidad o algo así, ¿no? O sea, simplemente quiere decir que juego tres roles distintos. Y así es esto: el Espíritu Santo, Jesús y Dios mismo juegan tres roles distintos, pero son uno solo, y son uno solo en unidad. Y esa parte de esta Trinidad, que es el Espíritu Santo, es el que da ese testimonio interno a nosotros acerca de quién es Jesús y qué fue lo que hizo. Dice el versículo 8: el Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. Es decir,
Dios mismo con el Espíritu Santo en nuestro interior, dando ese testimonio interno, el agua, que es el ministerio que Jesús tuvo, esos milagros que realizó, esas enseñanzas que Él dio, y la sangre, ese sacrificio en la cruz, ese derramamiento de sangre, ese sufrimiento, las tres cosas concuerdan en quién es Jesús y quién es Cristo. Si recibimos el testimonio, dice el versículo 9, de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y yo creo que esa es una enseñanza muy, muy fuerte. Dice Juan, si nosotros le creemos a la gente que nos dice tal cosa, no sé, por poner un ejemplo, yo soy médico y cuando estaba en la carrera me decían, no, la célula contiene una cosa así chiquita que se llama mitocondria y ahí es donde forman energía la célula. Y si le soy sincero, cuando veía cosas en el microscopio yo no veía nada. Entonces, pero yo tenía certeza, ¿no? Y decía, bueno, pues está en el libro, debe ser cierto. Si yo confío en lo que dice un ser humano, ¿por qué no confiaría en lo que me dice Dios? ¿Por qué no confiaría en ese testimonio que Él dio a mi vida con su Espíritu Santo? ¿Por qué no confiaría en ese milagro que Él ha hecho? Y para cimentar un poquito más esto, quiero leer lo que dice Romanos en el capítulo 8. Versículos 14 y 16. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con el fin, a fin de que también seamos glorificados con Él. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es que el único que puede realmente reafirmarnos eso es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. Sin duda alguna, tener esa certeza de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, en ese perdón, en ese ministerio y lo que Él puede hacer, es algo que debe mantenernos confiados en que vamos directo a la costa en esa tormenta. Continúo leyendo lo que dice la carta de Juan en los versículos 11 y 12 del capítulo 5. Y el testimonio es este, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto resume la bendición del testimonio subjetivo en el interior del creyente y se trata de la vida misma que poseemos en Cristo y que se expresa en la gracia y el poder que Él suministra todo el tiempo. Es la experiencia misma de conocer a Cristo en la vida personal. La vida solo se encuentra en Él, así que es imposible tenerla sin Él. Y cuando habla de una vida eterna, no se refiere a un tiempo, a un espacio de tiempo. Claro que sí, cuando nosotros terminemos nuestra vida aquí, esta vida terrenal, tendremos un tiempo eterno que lo pasaremos o en la presencia de Dios o fuera de esa presencia, que nosotros confiamos por nuestro sacrificio de Jesús y nuestra decisión que hemos tenido en fe, que la pasaremos con Él. Pero la vida eterna, esta alusión de la vida eterna no se vive hasta que muramos, se vive en el momento en el que nosotros creyemos en Él. Desde ese momento, hermano, usted y yo tenemos esa dicha de tener esa vida plena que no se encuentra en ningún lugar. Y eso no quiere decir que todo va a estar feliz y que todo va a ser color de rosa y que no vamos a sufrir. No, somos seres humanos, estamos en un mundo caído, en un mundo tormentoso y vamos a sufrir un montón. A veces vamos a sufrir más nosotros que aquellos que no creen en Cristo. Pero sin duda alguna tenemos la esperanza de que Dios está ahí y de que esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a sobrepasar esas aflicciones y nos va a hacer vencedores. Y de eso voy a hablar un poquito más, pero sin duda alguna yo creo, porque experimenté su amor, experimenté la vida plena que Él da. Y los autores mencionan que este testimonio que da el Espíritu Santo a nosotros tiende a ser subjetivo, porque va a ser alusión a lo que vivamos como lo vivamos. Y yo creo que si pasáramos a cada uno de ustedes aquí enfrente y nos diera su testimonio de cómo fue que conoció a Jesús, pues sería diferente cada quien, tendría una historia distinta y a lo mejor hablarían del mismo pasaje que les habló de una manera diferente, porque Dios habla personalmente a cada quien. Y por mencionar mi testimonio, y yo creo que es bueno venderlo aquí,
Cuando yo era niño, era un niño triste. No sé si usted ve a los niños que corren y brincan y juegan y todo. Yo era un niño que no sonreía. Y ahí están mis papás que le pueden decir eso. Que muchas veces me decían, ¿estás enojado? ¿Estás triste? Y yo, no, pues así soy. Pero realmente en mi vida me faltaba algo. Sentía que algo no estaba del todo bien. Me sentía aburrido, me sentía vacío a los 12 años. Y me dice, ¿cómo a los 12 años te sientes así? Pues así me sentía a los 12 años. Y por algún motivo llegamos a la iglesia, empezamos a ir, empezamos a escuchar. Y yo recuerdo mucho que en algún momento, cuando acepté a Cristo, estaba orando y le dije, si tú eres real, quiero que mi vida cambie ahorita. Si ahorita no cambia mi vida, entonces creo que tú no eres real. Y no sé si debí haber hecho eso porque mi vida cambió un chorro. Entonces cambió bastante y desde ese momento realmente yo pude sentir lo que era realmente estar feliz. Antes de eso, pues a lo mejor sonreía y me reía, pero no sentía lo que era estar feliz. Y a partir de ese momento sí lo sentí. Y fue interesante porque a partir de ese momento empecé a tocar en la alabanza en la iglesia. Y pues con el grupo Dios nos llevó a muchos lugares y pude tocar en teatros grandes y en proyectos grandes. Y luego empecé a estudiar medicina y pude ir a la sierra y fui a la sierra muchas veces a dar allá consulta y a hacer cosas. Y es como que dice uno, bueno, esto se volvió una aventura. Yo siempre lo he dicho así, se volvió una aventura. Y habiendo tenido ese cambio así tan drástico donde yo digo, bueno, mi vida ya tiene un sentido, no puedo decir que Dios no es real. Porque yo lo experimenté, porque yo lo viví, porque ese testimonio interno realmente me convence de que eso pasó. Y yo sé que si pasara alguno de ustedes a dar su testimonio igual, tendríamos historias de ese tipo, historias que, no sé, a lo mejor milagrosas, a lo mejor un soplo de esperanza en un momento triste, a lo mejor algo de sanidad, no sé. Pero sin duda alguna ese testimonio interno debe hacernos tener la certeza de quién es Cristo. Y Juan postula otros 5 certezas. Ya vimos la primera, la certeza de quién es Cristo y del ministerio de Cristo, que fue dado en agua y en sangre. Pero también Juan nos habla de otras 5 certezas. La primera de ellas es la certeza de la vida eterna. Y el versículo 13 de esta primera carta de Juan, capítulo 5, dice así: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y como venía diciendo, esto no se refiere a un periodo de tiempo, sino a una persona que es Cristo. La vida eterna es una relación con la persona de Jesucristo como resultado de haberse apropiado de su naturaleza, de esa naturaleza divina de Jesús que viene a nosotros y nos limpia de todo pecado. Y Juan tenía muy en claro eso, y la intención de Juan en cada uno de sus escritos, en todas las cartas y en los evangelios, es que el incrédulo crea y es que el creyente pueda vivir una vida plena en Jesucristo. Y podemos leer esto en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Voy a permitirme leerlo. Juan 20, 31. Donde dice, pero estas, bueno, voy a leer desde el 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso se lo dice a aquellos que no han creído. Juan les escribe para que crean. Pero para aquellos que ya crean, dice así, para que al creer tengan vida en su nombre. Y la intención es esta, hermano, de esta carta y de este mensaje, que tengamos esa certeza de una vida eterna, que tengamos esa certeza de poder vivir plenamente, de poder saber que tenemos un motivo. El mundo allá afuera se mata, se pasa toda la vida buscando un motivo para su vida. Y a veces hacen muchas cosas y no saben cuál es ese motivo. Ahora yo en el trabajo una vez tuve una plática con un compañero que me decía, es que yo siento que debe haber algo más, pero no sé qué es. Tengo mi familia, tengo a mi hijo, tengo mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, tengo mis amigos, pero siento que algo falta. Y lo que falta es esto, hermano. Lo que falta es esa Jesús en nuestra vida. Dicen por ahí una alusión que nuestro corazón es como un rompecabezas y nosotros lo vamos armando conforme avanza nuestra vida. Pero llega un punto en el que va a haber una pieza faltante. Siempre va a haber una pieza faltante. Y esa pieza tiene la forma de Jesucristo. Si nosotros queremos llenarla con algo más, nunca se va a llenar. Nunca. Y Juan tenía muy en claro esto. Y eso quería que entendiéramos como hijos de Dios. Que una vez creyendo necesitamos entender
que Jesús es el que nos da esa vida plena. Pero también otra certeza que tenemos como cristianos es que Dios da respuesta a la oración. Y dice el versículo 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dios, como parte de su pueblo, Él está escuchando nuestras oraciones, está escuchando nuestras peticiones, está escuchando aquellas cosas que necesitamos. Pero aquí es algo bien interesante. Dios siempre escucha la oración, aunque no siempre escucha la manera en la que se presentan. Y es que orar para que Dios nos escuche se trata de tener ese mismo sentido que Él. Se trata de tener ese mismo corazón, esos mismos pensamientos que Dios. Por ejemplo, si usted ora porque fervientemente quiere que le llegue un carro último modelo, lo más seguro es que nunca va a llegar. ¿Por qué? ¿No? ¿Porque Dios no puede hacerlo? No, claro que no. No va a llegar porque no está orando conforme a los deseos de Dios. ¿Dios realmente quiere darle ese carro o quiere que tal vez haga otra cosa? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted... ¿de qué manera estamos orando? ¿De una manera egoísta? ¿De una manera que es para nuestro deleite, para nuestro bien? ¿O estamos orando realmente porque queremos orar conforme a los deseos de Dios, conforme a aquellas cosas que Dios, en las cosas que Dios piensa? Y nosotros podemos entrar con confianza, una vez más, a este trono de la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. No se recuerda en Hebreos que dice, acercámonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Y eso es por ese sacrificio que Jesús ha hecho, ese sacrificio que ya hablamos, de ese ministerio de agua y sangre. Y por eso tenemos esta certeza de que Él escucha nuestras oraciones. Y me parece muy interesante lo que dice el versículo 16 y 17. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Y a lo mejor suena un poco rebuscado, pero yo quiero que saquemos la enseñanza aquí de que aún en la oración debemos orar con amor. Juan hace alusión de esto en todos los capítulos, es amor, 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 y Juan repite que necesitamos amarnos entre los hermanos y amarnos entre la congregación, y que sin duda alguna el reflejo de que Jesús vive en nosotros es el amor, y no deja pasar que en la oración también debemos amar, y que en la oración, si vemos que un hermano está equivocándose, que un hermano está haciendo las cosas mal, no se trata de ir a juzgar. A veces por ahí decimos, no, déjame te cuento lo que hizo el hermano, para que ores por él, no porque es un chisme, ¿va? Pero no se trata de eso, se trata realmente de nosotros orar para que Dios restaure a este hermano, para que Dios restaure a esta persona que se está equivocando, porque nosotros también nos vamos a equivocar, nosotros también vamos a estar en ese punto. Y dependiendo ahí los libros que leamos, hay quienes dicen que, que hay pecados que no nos van a matar físicamente en el momento, pero hay pecados que sí son de muerte, pecados que nos van a traer alguna enfermedad o pecados que nos van a traer lo que usted quiera, ¿no? No voy a empezar a enumerarlos, pero dice aquí Juan que mientras nosotros podamos hacer algo por ese hermano, mientras nosotros veamos que ese hermano tiene la oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de cambiar hacia dónde va su vida, debemos orar por él con este amor, porque Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte, y lo va a hacer si nosotros oramos como iglesia, si nosotros nos apoyamos, en esa oración. Vamos a leer lo que dice el Salmos 34, 15 al 19. Haciendo alusión un poquito a esto de que sin duda alguna Dios nos escucha, pero muchas veces no llegamos con la manera adecuada para orar. Y dice así el Salmo 34, en el versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Y hermanos, si usted y yo llegamos con de este modo, con un corazón quebrantado, Él siempre nos va a escuchar. Pero si llegamos con un corazón orgulloso, con un corazón que busca su bienestar, con un corazón que es egoísta, Dios nos va a escuchar, claro que sí, pero lo más seguro es que no va a hacerlo propicio a nosotros.
Y una vez más, hermanos, yo creo que también es importante destacar aquí que Dios es un Dios soberano y que no porque nosotros oremos igual con toda la fe, Dios va a hacer las cosas que nosotros queramos, sino que Él va a hacer siempre lo que Él sabe que es mejor para nuestra vida y lo que es correcto. Y cuando yo recién me convertí y llegué a la iglesia, una hermana nos decía, Dios te puede tener 3 contestaciones, sí, no, o después, ¿no? Más al rato. Y a veces yo creo que es más complejo que eso, a veces no es tan sencillo, pero sin duda algunas es cierto, muchas veces no es el momento de recibir algo, no es el momento de recibir una bendición, porque Dios quiere trabajar en este proceso con nosotros, pero hay que tener esa certeza como cristianos de que Dios siempre escucha la oración de su pueblo. Y regresándome un poquito en los capítulos ahí de la carta de Juan, en el capítulo 3, versículos 21 al 23, dice así: amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Hermanos, si usted no ama a su hermano, yo creo que también hay que contemplar que probablemente Dios no vaya a ser muy propicio a la oración que tengamos. Necesitamos amarnos para que Dios no tenga ningún impedimento en escuchar nuestra oración, vaya y cumplir aquella cosa que nos ha prometido. Entonces hay que tener eso en cuenta, hermano. ¿Dios escucha nuestra oración? Sí, pero necesitamos llegar a Él como verdaderos hijos de Dios. Debemos practicar ese amor incluso en la oración. Y como tercera certeza que nos da Juan aquí, es la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el maligno y la victoria sobre el mundo. Y leamos lo que dicen los versículos 18 y 19. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Aunque Satanás puede perseguir, tentar, probar y acusar al creyente, Dios protege a sus hijos e impone límites definidos a la influencia o al poder del maligno. Y no sé si usted recuerda esa historia de Job, el libro de Job, y vemos ahí esa alusión, ¿no?, de cómo llega Satanás delante de Dios y le dice: oye, pues aquí, ¿qué pasa con Job, no? Muy bueno, pero yo creo que es porque tú le das todo. Y entonces, en esa historia Dios le permite que vaya quitando ciertas cosas y le dice: puedes hacer todo lo que quieras menos tocar su vida. Y eso no quiere decir que Dios va a permitir a Satanás que haga eso con nosotros, sino que es una imagen para que entendamos esta verdad, que sin duda alguna Dios pone esos límites en nuestra vida. Y si bien el enemigo puede atacarnos y puede hacernos sufrir y puede ponernos tentaciones, no nos ha venido ninguna tentación que no podamos sobrellevar, porque Cristo está con nosotros, porque Dios está con nosotros y tenemos esa victoria sobre el pecado, esa victoria sobre el maligno y esa victoria sobre el mundo, que es lo que menciona aquí estos libros, este capítulo, Debemos tener esa certeza de que aún en este mundo confundido y caído, nosotros vamos a vencer cada una de estas artimañas que tenga el enemigo. Pero también tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Y eso lo dice aquí el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero nosotros no estamos bajo ese poder, nosotros somos hijos de Dios. Pero le tengo ahí otro paréntesis. Si bien ser hijo de Dios significa que Dios nos protege, Dios nos cuida y Dios va con nosotros, también involucra vivir como hijos de Dios y no como hijos de Satanás. También debemos nosotros amar, también debemos nosotros cumplir sus enseñanzas. Y no somos perfectos, claro que no, nos vamos a equivocar un montón de veces. Pero como una vez decía, yo soy de Juárez, y en Juárez hay muchos baches, y ya sé que si voy caminando y caigo en un bache, pues a la próxima que pase por ahí, pues ya no voy a caer en ese bache. Esa es la idea, ¿no? Porque si no se me echará a perder el carro. Es lo mismo. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿vamos a pecar? Claro que sí, somos seres humanos, pero se trata de no volver a caer en el mismo bache. Se trata de no volver a caer en el mismo pecado. Se trata de cada día levantarnos con la intención de ser más como Cristo, de ser más como un hijo de Dios. Y Juan cierra aquí con otra certeza que se parece mucho a lo que veíamos al principio. Juan cierra con la certeza del cristiano de saber que Cristo es el Dios verdadero. Dice el versículo 20: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Si nosotros leyéramos el libro de Juan desde el principio, la enseñanza de Juan desde el inicio es que nos alejemos de aquellas enseñanzas que están en contra del ministerio de Jesús. Y Juan lo termina diciendo otra vez: hijos, aléjense de los ídolos. En estos dos versículos yo creo que he visto la palabra verdadero más repetida que no sé en dónde, pero la repite muchas veces, dice verdadero, verdadero, verdadero. Es porque Juan quiere que entendamos eso. Cristo es verdadero y es el verdadero Dios, y su sacrificio fue verdadero. Aquí la palabra que se utiliza cuando fue escrita esta carta en el griego es genuino, y por eso se repite varias veces, porque habla de un ministerio, de un Dios genuino, de algo que es completamente puro, que no está con mancha, que no llega alguna mentira dentro de él. Por eso debemos asentarnos y mantenernos en la fe verdadera, alejándonos de aquellos falsos maestros que pueden hacernos tambalear. Y es lo que decía al principio, en un mundo tan turbulento como el que vivimos, donde hay enseñanzas allá afuera de ideas que hay demasiadas. Mencionaba ahorita a mi hermana Vero, ahí está la gente con la Santa Muerte, bueno, que nada tiene de santa, no, pero así le dicen, y andan con ese ídolo. Y hay muchas enseñanzas que se disfrazan un poquito de buenas, como por ejemplo, y sin meterme en una discusión, el feminismo radical, el más radical que usted pueda comprender, se desvirtúa completamente esto y tacha de machista a la Biblia, y trata de machista a Dios mismo. Otras enseñanzas de otros filósofos que no voy a mencionar, pero podemos tener muchísimas ahí que nos alejan de esto. Incluso dentro de la iglesia, varias de esas enseñanzas se han inmiscuido y se pintan de algo bueno, pero que terminan tergiversando lo que es la palabra de Dios, terminan haciendo que se malinterprete cada uno de estos versículos. Y Juan nos insta una vez más a tener la certeza de que el Cristo en el que creemos es el Cristo verdadero, de que este es el Dios verdadero, y de que porque venga la religión que usted quiera que venga, de que porque venga aquellos que son maomistas o budistas que hablan de que tú eres tu propio Dios y tú tienes que conectarte a la iluminación, nosotros tengamos por certeza de que eso es falso, de que eso es mentira, y de que es mentira que todos los caminos llevan al cielo. Eso no es así. El único camino que nos lleva al cielo es Cristo. Y como Cristo es ese Dios verdadero, podemos estar seguros que todas las otras certezas de las que hablé son verdaderas. Y las repito solo para tenerlas en mente. Como cristianos tenemos la certeza de la vida eterna, de esa vida plena. Tenemos la certeza de que Dios escucha y da respuesta a la oración. Tenemos la certeza de que tenemos victoria sobre el pecado, sobre el maligno y sobre el mundo. Tenemos certeza de que somos hijos de Dios y somos propiedad de Dios, y que por lo mismo Dios tiene cuidado de sus hijos. Y tenemos la certeza de que Cristo es el Dios verdadero. Y yo creo, hermano, que Juan cierra esto porque quiere dejarnos como con esa idea de que somos victoriosos en este mundo. Juan ya nos habló muchas veces allá atrás de que hay que amar, no hay que pecar, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas acá, pero termina diciéndonos adelante, con la cabeza bien en alto, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo y debemos vivir como un hijo de Dios. Vamos a hacer una oración, hermano, para terminar. Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, Padre, y sin duda alguna ese ministerio que tuviste, Señor, desde que llegaste a la tierra, Padre, desde que tuviste tu bautizo, Padre, desde que hiciste milagros, Señor, que son incomprendibles, Señor, milagros que la gente de aquellos tiempos pudo constatar, Padre, y nos dejó evidencia, Padre, de ello. Y, Padre, fuiste a la cruz a tener esa muerte, Señor, por nosotros, tomando nuestro lugar, Padre, porque tu ley dejaba en claro que la paga del pecado es la muerte, y nosotros merecíamos tener ese lugar. Y aún así, Cristo tomó nuestro lugar, Cristo se puso ahí para podernos dar perdón a nuestros pecados y podernos dar esa oportunidad de entrar a tu presencia y de tener la certeza de que estás escuchándonos, Padre. Gracias porque no merecíamos ese favor y no merecemos muchos de los que nos has dado, Padre. Pero tú has estado ahí, Señor, y aún en medio de los conflictos, Padre, aún en medio de este mundo tormentoso, aún en medio de las enseñanzas, Padre, que llegan y quieren hacernos alejarnos de ti, aún en medio de aquellas cosas que
tocan nuestro corazón y nos hacen entristecer, que nos hacen dudar. Tú estás ahí, Padre, y tú nos permites afianzarnos a ti. Permite, Padre, que cada uno de mis hermanos, Señor, y yo también, Padre, podamos cada día leer tu palabra, podamos cada día tener esa certeza de que nos escuchas y de que nos hablas, de que eres verdadero, Padre. Permítenos tener la certeza de esta vida eterna y poder vivirla, Señor, no esperar a que pase el tiempo, Señor, para hacerlo, sino que desde hoy podamos vivir esa vida plena en ti, podamos tener ese gozo aún en medio de las dificultades, podamos hablar de ti a la gente que lo necesita, porque tenemos esa vida plena, Señor, y podamos encontrar ese propósito que tú nos has dado, Señor, que sin duda es adorarte y servirte. ¿De qué manera? No lo sé, Padre, tú lo harás con cada uno de mis hermanos de la manera en la que tú lo hayas planeado, pero permítenos, Señor, vivir esa vida plena. Permítenos, Padre, tener esa confianza de que tú estás escuchando nuestras oraciones, Padre. Permítenos siempre mantener un corazón contrito, un corazón humillado ante ti. Permítenos siempre tener un corazón que busque el bienestar de los demás, Padre, que busque el amor de su hermano, Señor, que ame, Padre, a su prójimo como a sí mismo, pero también, Padre, que te ame a ti con todas nuestras fuerzas, Padre, con todo nuestro pensamiento, Señor, que te ame con todo lo que somos, Padre. Permítenos tener esa certeza, Señor, de que hemos vencido, Señor, de que aunque lleguen las pruebas y las debilidades, las luchas, Padre, tú eres fuerte en nuestra debilidad y tú nos permites, Padre, vencer la tentación, tú nos permites vencer ese dolor, tú nos permites vencer este mundo confundido, Padre. Y permítenos, Señor, vivir siempre con esa confianza, con esa certeza de que tú eres verdadero y de que somos propiedad tuya, Padre, por ese precio pagado con sangre, Señor, que nos compraste. Gracias, Señor, porque sigues siendo bueno, Señor, y a pesar de todo lo que venga, siempre lo serás. Permítenos vivir como verdaderos hijos tuyos y poder reflejar al mundo lo que tú eres. En tu nombre, Jesús. Amén.